introducción para después poderla transmitir en YouTube, ¿verdad? Esto a veces nos presenta algunos inconvenientes, pero vale la pena hacerla porque esto es un mensaje que después se reproduce y no se queda solamente en medio nuestro, sino que llega a toda una humanidad por ahí. A veces son 10 contactos que tenemos, pero a veces son miles y miles. Así que eso vale la pena hacerlo. Entonces felicitamos al hermano Luis Valle. Párese, hermano Luis Valle. No tiene que pararse porque ya todo el mundo lo vio. Criado en la Iglesia de Defensores de la Fe de Río Piedra. La palabra que me toca a mí explicar es la que se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 25 al 27, donde dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En principio, lo que dice esta palabra es simple y sencillamente lo que está expresado ahí. En otras palabras, Jesús está entregando al cuidado, a la protección de una persona de mucha confianza a su madre. Eso está bien claro. No tenemos que buscar otro significado ni otras elucubraciones teológicas profundas o simbólicas. Sin embargo, esta palabra nos mueve a nosotros a preguntarnos unas cuantas cosas. En primer término, es evidente que María, la madre de Jesús, era un ser humano que estaba en necesidad de ser protegida. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que se cae de la mata? Quiere hacer. Porque si no, Jesús no hubiera tomado este cuidado, esta determinación de decir: mira, aquí yo te entrego a Juan, mi discípulo amado, para que cuide de ti. Entonces, la otra pregunta que está ahí evidente también es: ¿por qué María era una mujer que necesitaba protección? ¿Ustedes han hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué María necesitaba protección? Bueno, ella era miembro de una familia, tenía un esposo y tenía unos hijos. Vamos primero a preguntarnos: ¿dónde estaba el esposo de María? Porque el primero que está llamado a brindar protección a su esposa, ¿quién es? El esposo. Miren, la realidad es que a José no se le menciona en el transcurso de unos 21 años. Es decir, desde el momento en que Jesús se perdió en el templo, se perdió por unos cuantos días y entonces no lo encontraban, y ahí se menciona a José, que como buen padre se preocupó de buscarlo y de encontrarlo. ¿Y qué pasó en esos 21 años? Pues no sabemos qué pasó, pero no se menciona ni se vuelve a mencionar posteriormente. Se presume, yo creo que tenemos razón para pensar, que María era viuda. ¿Verdad que sí? María era viuda. Era una mujer que no tenía un esposo que fuera por ella, porque en aquellos tiempos no es como en el día de hoy, donde las mujeres tienen una independencia y son autosuficientes. En aquella cultura, en aquellos tiempos, una mujer que no tenía un esposo era una mujer que estaba desamparada. Y María estaba desamparada. Pero vamos un poquito más allá y ustedes se preguntarán: bueno, ¿y los hijos de María? Porque si el esposo falla, están los hijos que también deben ser protectores de su madre. Pues miren, los hijos de María tampoco estaban disponibles para cuidar de ella. No estaban. Porque ciertamente si hubiera estado
si hubieran estado en esa disposición, en ese momento, pues Jesús no le hubiera entregado el cuidado de su madre a Juan, porque Juan era primo hermano de Jesús, pero no era hermano de Jesús. Juan era hijo de Zebedeo y de Salomé. Salomé era hermana de María, quiere decir que Juan y el Señor Jesús eran primos hermanos, pero no era Juan el que estaba llamado inmediatamente a cuidar de su madre. No sabemos por qué. Ahora sí sabemos una cosa acerca de los hermanos de Jesús, y esto lo encontramos en la Biblia. Y esto está registrado en Juan capítulo 7, versículo 5. Y es que los hermanos de Jesús, en estos momentos, ustedes se van a asombrar esto que yo les voy a decir, no creían en Jesús. ¿Qué les parece eso? Yo les puedo dar el texto bíblico, donde dice claramente que los hermanos no aceptaban el mensaje de Jesús. Esto fue por un periodo corto. Pocos años después se encuentra, y esto en Hechos está registrado, donde los hermanos de Jesús, entre ellos Jacobo, están activos en la iglesia, son instrumentos de Dios, pero en ese momento no creían en Jesús. Y quizás esto nos dice algo a nosotros, que cuando no se cree en Dios, cuando no se cree en las cosas grandes en esta vida, frecuentemente las acciones que brotan del ser humano no son las mejores del mundo, ¿verdad? No son las que uno esperaría. Así que estos hermanos de Jesús tampoco estaban disponibles. Así que María era una mujer que estaba desamparada. Quien estaba allí al lado de Jesús era Juan, que quien, como ya dije previamente, era el discípulo amado de Jesús, era primo hermano de Jesús, hijo de Salomé, hermana de María, y de Zebedeo. Juan, diferente a lo que uno está acostumbrado a pensar, no siempre fue el hombre apacible y delicado. Juan tenía un temperamento impetuoso. Nosotros usualmente pensamos que el que tenía un temperamento impetuoso y que era difícil y era impulsivo, era Pedro. Pero no era Pedro el único de los discípulos que tenía ese tipo de temperamento. Juan era el otro. Ese temperamento de Juan eventualmente es transformado, entonces lo vemos como el Juan, el discípulo del amor, que habla en las epístolas, las 3 epístolas que escribió, sobre el amor todo el tiempo. El que escribió el Evangelio según San Juan y el que eventualmente se le revelan el Apocalipsis, los eventos escatológicos del Apocalipsis. Es decir, que tenemos esta situación social, ¿verdad? Un problema social. Yo hoy confundí a Ángel Méndez, siempre que está allí, que estuvo conmigo en la escuela de la escuela intermedia y que siempre lo hemos querido mucho. Yo le dije, Ángel, tú eres trabajador social, ¿verdad? Y me dijo, no, yo soy maestro, hace 50 años que soy maestro. Pero es que Juan tiene una cara de buena gente, que uno siempre piensa que es trabajador social. Bueno, y los maestros son trabajadores sociales. Y aquí hay un problema social, fíjense. Esta expresión de Jesús brota ante un problema social de una mujer que estaba desamparada, de su esposo, porque había enviudado, y de sus hijos, porque sus hijos no se preocupaban por ella. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Esto nos trae a 2 enseñanzas fundamentales. Número 1, que el Evangelio de Cristo es un evangelio para los necesitados, para los rechazados. María era una mujer rechazada por las circunstancias de que era viuda y por sus hijos que no la apoyaron, que no estaban dispuestos a cuidarla. Quizá alguien pueda cuestionar lo que yo estoy diciendo, pero la evidencia, si usted lo mira bien desde un punto de vista de estudio social, de estudio de caso social,
pues le dice claramente que allí no había nadie que estuviera dispuesto de esos familiares cercanos a ocuparse de María, porque si no, el Señor no hubiera dicho lo que ha dicho, no hubiera hecho lo que hizo. Yo creo que eso está claro, yo creo que la evidencia está establecida. Esto nos enseña que el Evangelio de Cristo es para el rechazado, es para el pobre, es para el necesitado. ¿Ya? Esto es muy importante porque hoy en día hay algunas personas que piensan que el Evangelio de Cristo es para los ricos. Y si usted no es rico, no tiene bendición. ¿A usted le parece que eso es algo razonable? Eso no es razonable. Usted puede ser rico. El que usted sea rico no quiere decir que usted no pueda ser un hijo de Dios. Todo lo contrario. Los grandes millonarios de la historia de Estados Unidos, donde los millonarios son millonarios de verdad, han sido grandes cristianos y grandes ofrendadores. Y gran parte del ministerio misionero que hay alrededor del mundo, proveniente de Estados Unidos, viene de las contribuciones de esos cristianos ricos. Nosotros mismos, los defensores de la fe, somos el resultado de eso. Porque para que las iglesias florezcan, se creen y prosperen y haya un apoyo, hace falta el poder de Dios en lo esencial, en lo indispensable, pero hace falta también el poder económico, porque ese pastor, ese misionero que usted envía ahí, tiene que comer y tiene una familia que mantener. ¿No? Esto lo queremos dejar bien claro. Pero cuando se tratan de necesidad, el rico tiene necesidad, aunque no esté desamparado, pero cuando tiene necesidad espiritual. Pero cuando se habla de una necesidad de crisis, de dificultad, de dolor, de miseria, ahí está el Evangelio de Jesucristo. Ahí está el poder de Dios. Y hablamos de crisis, problema, angustia, frustración, depresión, locura. ¿Qué se nos parece esto? A Puerto Rico, después del huracán María. Y yo creo que Jesucristo estuvo ahí con nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden dar testimonio que nosotros fuimos desamparados, que tuvimos necesidad y que Cristo estuvo ahí para nosotros? Y es que eso es el Evangelio, que el Evangelio es para el que lo necesita en todos los órdenes. No solamente en el orden espiritual, que somos todos, ricos y pobres, sino en el orden humano, que podemos estar hundiéndonos en la miseria material y en la miseria emocional. La otra gran lección que hay en esta palabra es que implica una redefinición de lo que es el concepto de la familia. Mira, hermano, yo le acabo de decir a ustedes, miren, hermanos, y cuando saludo a Carlos, hermano, saludo a Nora, hermana. Bueno, pues si ustedes son hermanos míos, ustedes son familia mía, ¿o no? Somos familia. Esta es la nueva definición del Evangelio de Cristo. Y esto se traduce no solo en términos de esta hermandad, esta comunidad cristiana que estamos aquí, sino en términos de la definición de las relaciones de familia, que es un asunto que hoy en día está en una gran crisis. Hay hijos que no son hijos. Y hay padres que no son padres. Como el caso de María y de Jesús y de Juan. Entre María y Juan se crea un nuevo vínculo. Se crea una familia, que dice la palabra ahí, que desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. ¿Quiénes eran los que estaban supuestos a recibir a María en su casa?
sus hermanos y su esposo no estaban. Entró a la casa del discípulo a vivir con él. ¿Sí? Así que se constituye una relación de madre e hijo nuevo. Cuando nosotros hablamos de adopción, en nuestros tiempos, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que para aquellos niños que no han tenido la dicha de tener padres, porque no toda la que lleva un niño 9 meses en el vientre y los padres es madre, no todas las madres quieren a sus hijos, y eso no se lo tengo que decir a ustedes porque aquí todos somos bastante grandecitos y hemos vivido bastante. Hay una gran crisis en nuestra sociedad. Lo atestiguan las estadísticas del Departamento de la Familia. Pues para esa crisis está esta nueva definición de lo que es la familia en Cristo. Que es posible ser familia sin estar vinculados por la sangre. ¿Cuántos dicen amén? En nuestras familias necesitadas, por las cuales nosotros como cristianos y en cualquier profesión que nosotros tengamos, tenemos que ocuparnos de que podamos promover el que haya una buena relación familiar y que donde no exista se cree. No solamente eso, sino que aquí en medio nuestro nosotros somos familia. Doctor Rodríguez hablaba de los defensores como una gran familia. Así que hermanos, vamos a decir un amén bien fuerte. Amén. Vamos a levantar nuestros brazos, los que puedan. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque Cristo nos ha constituido en una nueva familia. La familia que un día vamos a volar en gloria a encontrarnos con nuestro Señor. Dios los bendiga.